Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar la charla de cirugía de columna. El tema que les traigo lo titulo Osteomielitis piógena cervical. Estrategias del manejo quirúrgico. Bienvenidos. Empezamos con un caso clínico. Tenemos un paciente de 59 años. Él es agricultor. Él era un paciente previamente sano. Él ingresa al servicio de urgencias aquejando un dolor cervical. Cuando empezamos a indagar sobre nuestro paciente, nos damos cuenta que tiene una cervicalgia desde aproximadamente 30 días de evolución, que le ha empezado a presentar limitación para la movilidad cervical. Esa cervicalgia va a progresar a unas parestesias en extremidades superiores, que tiene mayor predominio en su miembro superior izquierdo. Nuestro paciente nos va a decir que hace 2 años presentó un accidente de tránsito como peatón. Él es arrollado por una motocicleta que le va a generar una fractura abierta de la tibia derecha gustilo 3A. El paciente fue intervenido por ortopedia. Esa fractura lastimosamente se infectó y requirió múltiples lavados, secuestrectomías, y al momento de la evaluación llega con un fijador externo. Cuando examinamos nuestro paciente, lo notamos con un dolor exquisito a la palpación de la columna cervical. Presenta una limitación marcada para la movilización de su cuello y tiene una monoparesia, tiene una fuerza de 2 en el miembro superior izquierdo. Esta es la imagen inicial que le hacen al paciente en el servicio de urgencias. Recuerden que viene con un dolor cervical desde hace un mes y tiene un antecedente y un trauma, un accidente de tránsito con una fractura abierta de la tibia. Tenemos acá cómo presenta una destrucción en los cuerpos vertebrales de C3 y C4. Listo, tiene un componente lítico, cómo presenta una deformidad en el plano sagital de su columna cervical, y como hay un fragmento óseo que está con alto riesgo de comprimir su canal medular. Es el corte axial. Vemos nuevamente cómo se presenta un componente lítico de su columna cervical. Este es el corte que se va a ver en todo el cuerpo de C3. Y en este momento es cuando deciden llamar al servicio de neurocirugía. Durante su estancia hospitalaria, el paciente va a aquejar disturia y polaquiuria. Se le van a pedir exámenes de ingreso en los que contamos con un citoquímico que nos va a salir una leucocituria y un urocultivo que va a ser positivo, pero un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Sin embargo, este urocultivo inicial nos lo van a reportar como con contaminación. A nuestro paciente, viéndole ese componente lítico, se le va a descartar una infección espinal. Iniciamos los estudios con pruebas hematológicas, se le va a descartar bacteremia y se le va a hacer una primera ecografía transtorácica que va a dar un resultado normal. A este paciente, neurocirugía le va a ordenar una resonancia magnética simple y contrastada de su columna cervical, y acá les voy a compartir los hallazgos de esa resonancia. Son los hallazgos. Acá vemos los cortes iniciales, vemos acá cortes contrastados, cómo se está empezando a ver una colección epidural que nos está captando el contraste y que está haciendo efecto compresivo sobre el canal medular. Acá les muestro en esta secuencia el corte de T2 y vemos cómo empieza a tener cambios de la intensidad, el flujo y el líquido, y con brillo de hiperintensidad, la médula, acá en el T2. El paciente va a ser intervenido en un primer tiempo quirúrgico. Inicialmente se le va a hacer una secuestrectomía, se le va a hacer una disectomía del disco intervertebral C3 y C4, se le va a dar un drenaje de la colección epidural y se van a mandar muestras de cultivos. Este paciente va a salir de la cirugía con una tracción cervical. Esta es la tomografía. Miren que se deja un defecto óseo importante
por lo cual nuestro paciente va a salir del quirófano con esto, con un dispositivo de tracción cervical. Durante el uso de este mecanismo de tracción, hubo un inconveniente con la fuerza que se le dio al tornillo para apretar el equipo de tracción cervical, el cabezal, y miren cómo atravesó completamente la tabla ósea. Sin embargo, no tuvo más que un componente epidural pequeño, sin ningún tipo de defecto ni trauma en el parénquima cerebral. Después de la cirugía, nuestro paciente se le van a enviar estudios posoperatorios. De esa muestra de tejido epidural y de hueso se va a aislar un Staphylococcus aureus meticilino sensible, y nos vamos a dar cuenta que después de este primer procedimiento quirúrgico, nuestro paciente presenta una mejoría de su monoparesia en el miembro superior izquierdo. Se le inicia un manejo intrahospitalario con antibióticos, tuvo una alteración con las células sanguíneas, con la ceftriaxona, por lo cual tuvo que variar desde ceftriaxona a gentamicina. Se pide interconsulta al servicio de infectología y nos va a recomendar dar un tratamiento por 3 semanas. ¿Qué va a suceder? Pasadas estas 3 semanas iniciales, donde el paciente va a estar en manejo intrahospitalario con antibióticos intravenosos, el paciente se le están haciendo periódicamente pruebas sanguíneas, reactantes de fase aguda y hemocultivos. Pasadas esas 3 semanas, nuestro paciente va a ser intervenido en una segunda cirugía, y en esa segunda cirugía se va a hacer una corpectomía cervical vía anterior de C3 y S4, se va a hacer disectomías, se le va a poner un cilindro expansible y se le va a fijar con una placa. En ese mismo tiempo cervical, el paciente va a hacer ya una fijación cervical posterior con tornillos a masas laterales. En resumen, nuestro paciente en ese segundo tiempo tuvo una fijación y estabilización en 360 grados. Acá les traigo esta imagen, cómo se comportó la proteína C reactiva. Miren cómo se le hicieron controles periódicos, y aquí cuando ya está completamente controlado, se llevó a su segundo tiempo quirúrgico. Entonces, el resultado de la radiografía posoperatoria inicial, miremos cómo nuestro paciente va a recobrar un balance sagittal espinal de su columna cervical, cómo se dio completamente una reconstrucción de su columna cervical. Nuestro paciente posteriormente dado de alta con antibióticos, listo, con una mejoría de su paresia en las extremidades superiores y un con adecuado control de su dolor. Estas van a ser las preguntas de trabajo. ¿Cuál es el mejor abordaje quirúrgico en este tipo de situaciones? En un paciente que presente una osteomielitis piógena cervical, consideramos que es seguro usar instrumentación espinal en el periodo agudo de la infección. ¿Tiene usted alguna preferencia por algún tipo de implantes en estos casos? ¿Hay alguien de los profesores que esté en modalidad virtual que quiera dar su opinión sobre estas preguntas de trabajo? Profesor Rivera, profesor Julián, el profesor Ruiz, profesor Romero. Profesor Ignacio quiere dar su opinión. En cuanto al mejor abordaje quirúrgico, yo considero que el mejor abordaje quirúrgico depende de si la lesión es anterior o posterior. En este caso, habría que entrar inicialmente por vía anterior. En cuanto a si es seguro utilizar la instrumentación en un periodo agudo de infección, digamos que a mí me parece que eso ha sido controvertido, pero cuando es absolutamente necesario, se puede hacer, y las tasas de fusión y de fallo del material no son como uno creería, que son exageradamente altas. No tengo preferencia por ningún tipo de implante en estos casos, pero lo que sí es cierto es que a las espondiloides, en un metaanálisis recientemente realizado, parece que les va mejor sin cirugía, pero en este caso hay una clara indicación de cirugía porque hay colapso vertebral, hay signos de inestabilidad y hay compresión neurológica. Gracias, Felipe. Muchas gracias, profesor Ignacio. Vamos a empezar a desarrollar el tema.
Cuando hablamos de espondilodicitis, nos hemos dado cuenta que en las últimas décadas la incidencia de esta enfermedad ha venido en aumento. Este aumento en la incidencia está dado principalmente porque los pacientes están teniendo una sobrevida mucho más alta, pacientes con comorbilidades como el cáncer, están teniendo una sobrevida mucho más alta, enfermedades como la diabetes mellitus, ha sido más frecuente en la población por aumento en las tasas de obesidad. Los pacientes están teniendo comorbilidades graves como trasplantes renales o enfermedad renal terminal con necesidad de terapia dialítica. Cuando hablamos de la incidencia en la espondilodicitis cervical, nos damos cuenta que presenta de un caso cada 250.000 pacientes. Sin embargo, miremos acá que las espondilodicitis piógenas son aproximadamente el 2 al 7% de todos los casos de las infecciones esqueléticas. Miren que es una prevalencia muy baja. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de la infección cervical, la literatura reporta casos desde el 5 hasta el 20% de los casos de todas estas infecciones piógenas vertebrales. Hay que tener acá, abro un paréntesis, abro el marcador, el resaltador, para que no olvidemos que al tener la columna cervical un espacio mucho más amplio en su canal medular, podrían llevar un mayor grado de compromiso neurológico y mortalidad si pasamos por alto este tipo de infecciones. Acá les estoy mostrando cómo se comporta la espondilodicitis cervical en comparación con las espondilodicitis en el nivel dorsal o lumbar. Miremos cómo las espondilodicitis cervicales presentan mayores grados de compromiso neurológico. Miren, de un 68 versus 41% si se comparan con los niveles dorsales y lumbares. Presenta mayores tasas de manejo quirúrgico en los niveles lumbares. Generalmente se puede dar un manejo médico y les va mucho mejor. Sin embargo, en este estudio se mostró que los pacientes con espondilodicitis cervical van a presentar mayores tasas de falla al manejo médico y generalmente presentan mayor necesidad de manejo quirúrgico. Miren la mortalidad, cómo es casi 10 veces mayor en comparación con los niveles dorsales y lumbares. Entre los factores de riesgo para presentar este tipo de infecciones, conocemos los pacientes con drogas intravenosas, uno de los principales factores de riesgo, pacientes que están en manejo con quimioterapia, pacientes con inmunosupresión primaria o secundaria, pacientes en terapia dialítica o pacientes con endocarditis y pacientes con diabetes mellitus, son esos pacientes que tenemos que tener los ojos más abiertos para tener alta sospecha de que presenten este tipo de infección. Cuanto al acceso epidural, miremos acá este estudio del 2018 nos va a hablar de una terapia diagnóstica, que es la cervicalgia, la fiebre y el déficit neurológico. Vemos como el síntoma que más frecuente está asociado con este tipo de presentación es la cervicalgia. Mire que está hasta en un 90% de los casos. La fiebre y el déficit neurológico generalmente en un 70%. Tenemos que tener alto índice de sospecha en todo paciente, generalmente son pacientes ancianos, se presenten con alguno de estos síntomas y mucho más claro aún si se presentan con la triada completa. La asociación de absceso epidural cervical con una espondilodicitis cervical está dada hasta en un 50%. Hay estudios que los catalogan que se pueden presentar las dos entidades juntas hasta más de un 80% de los casos. En cuanto a la fisiopatología, muy bien, el mecanismo de infección en la mayoría de los casos va a ser por fuente hematógena. Siempre hay que descartar a esos pacientes que no vayan a tener endocarditis. Pueden tener propagación directa de la infección hasta un 33%. Hay casos de la literatura reportados en pacientes que se le hacen cirugías por abscesos retrofaringios y posteriormente presentan una infección de la columna cervical. Pero miren acá, se pueden presentar fuentes no identificables hasta un 17% de los casos. En cuanto a la fisiopatología de por qué se presenta déficit neurológico, bien, se ha hablado de compresión directa. Cuando hay compresión directa se puede presentar una isquemia en el segmento medular afectado, o también se habla de una tromboflebitis séptica, que puede disminuir el aporte sanguíneo. Aunque hoy en día no hay una evidencia clara de por qué presentan déficit neurológico, la literatura apunta a que es una suma de estos dos factores. Cuando hablamos del enfoque diagnóstico y terapéutico, muy bien, estos pacientes, como presentan infección, se les puede brindar un manejo médico o un manejo quirúrgico. Como ya les había mostrado, los pacientes con espondilodicitis cervical presentan mayores tasas de falla al manejo médico, sumados hasta que más del 50% de los casos pasan desapercibidos en el momento inicial del diagnóstico. Realmente una enfermedad que se diagnostica a largo tiempo.
En este estudio les estoy mostrando cuáles son factores de riesgo, digamos, como hasta el 41% de los pacientes que se les da manejo médico para el manejo de la espondilodicitis cervical y el absceso epidural van a requerir cirugía de forma tardía, o sea que hasta el 40% de estos pacientes pueden tener fallas del manejo médico inicial, generalmente dados porque al llegar estos pacientes al enfoque, bien sea por un médico infectólogo, por un médico neurocirujano, ya han presentado esta complicación por mucho tiempo. Hay que tener un umbral para pasar estos pacientes un manejo quirúrgico mucho más bajo en comparación con los pacientes con espondilodicitis piógena dorsal o lumbar. Esos pacientes van a tener un mayor compromiso neurológico si se les presenta un manejo inadecuado, con las consecuencias devastadoras que tenemos con un compromiso neurológico a nivel cervical, que sería una cuadriplejía. Miren acá, tiene asociación alta con conexiones epidurales, ya lo había dicho, hasta el 50% tienen conexiones epidurales que podrían ser susceptibles de un drenaje quirúrgico. Cuanto a la cirugía, nos nacen estas dudas, estas preguntas. ¿Cuál sería la mejor vía de acceso? ¿Existe un momento ideal para llevar a sus pacientes a intervención? ¿Hay alguno de ustedes que considere operarlos en caliente o esperar que se calme la infección para ser llevados a cirugía? Siempre hay que llevar a los pacientes a una reconstrucción espinal. Recordemos nuestro caso clínico, cómo estaba completamente deforme la lordosis cervical de nuestro paciente. Y si existe algún material, algún injerto que se considere seguro para implantar en este tipo de patologías. Muy bien. En cuanto a el abordaje que presenta mayores tasas de éxito es un abordaje anterior, realmente es porque las conexiones se presentan más en las conexiones epidurales anteriores, por lo cual a través de un abordaje quirúrgico, a sus pacientes se les puede dar un adecuado desbridamiento, se les puede dar una reconstrucción ósea y discal, se les puede dar un drenaje de esas conexiones epidurales y siempre debemos buscar una restauración de la estabilidad espinal. Bien, en este 2016 es uno de los estudios con mayor número de pacientes. Miren, fueron 59 pacientes. De estos 59 pacientes, el 76% requirió un manejo combinado vía anterior y posterior. El manejo combinado se lo dio porque se les hizo más corpectomías, por lo cual se da una inestabilidad cervical y posteriormente, en el mismo tiempo, se les hizo una fijación posterior. El 14% se le hizo un abordaje únicamente anterior, y miren cómo la minoría, solo un 10% requiere un abordaje únicamente posterior, no más por colecciones epidurales posteriores, que son más raras. Muy bien. En cuanto acá vamos a comparar cómo se comportan los pacientes según el tiempo en el que lo estas cirugías, si se llevan de forma temprana, o sea, digamos, entre comillas, en un periodo agudo, cirugía en caliente, eso es cirugía diferida. Vemos acá cómo estos pacientes con lesiones cervicales no varió mucho el porcentaje que se llevaron a cirugía el primer día, el segundo o más de 14 días, pero este estudio demostró que entre más tardíamente usted lleve los pacientes, presenta mayores tasas de complicación. O que cuando analizamos por subgrupo los pacientes que se llevaron después de 14 días, eran pacientes más ancianos que presentaban mayores tasas de complicaciones por comorbilidades como EPOC, diabetes y enfermedad dialítica, y pacientes que presentaban mayor número de segmentos aftados. Bien, entonces acá nos hacemos una pregunta. ¿Qué cirugía se debe realizar para controlar este tipo de infecciones? ¿Existe riesgo de material con una cirugía temprana? Si metemos un cajetín, si metemos un cilindro, si metemos una placa, si metemos unos cilindros en el periodo agudo de la infección, ¿habría algún riesgo de que se forme una biopelícula en estos materiales? ¿Sería riesgoso utilizarlos? Se debe usar antibióticos antes de poner este tipo de material, antes de usar los injertos. Muy bien. Esta es la duda. Tenemos un paciente que tiene una colección epidural, tiene visitis cervical. La duda es seguro ponerle material en el periodo agudo de la infección? Bueno, este es un estudio que nos va a dar un manejo que se va a llamar un manejo escalonado. Este es un estudio que, aunque solo incluyó 4 pacientes, los 4 pacientes tuvieron un desenlace muy similar. Nos van a dar las siguientes recomendaciones. Primero, se debe hacer un desviamiento y una toma de muestra en los pacientes que tienen déficit neurológico. Se les dio a estos pacientes antibióticos intravenosos por 6 semanas y después se pasaron a terapias antibiótica oral y posteriormente se les hizo seguimiento continuo cuando el paciente tenía evidencia de tener su infección controlada con cultivos. Se
crearon la fijación cervical, un manejo y la compresión neurológica, después con el germen identificado, controle completamente la infección, y ya cuando la infección esté completamente erradicada, llévelos a una fijación. Bueno, este es otro estudio que nos va a hablar de cuáles son los factores que se asocian con la falla de instrumentación en estos casos. En este estudio se incluyeron pacientes que tenían enfermedad no solo cervical, sino también dorsal y lumbar, y se dieron cuenta que hasta el 23% presentaban fallas en la instrumentación. ¿Cuáles son los factores de riesgo que demostraron mayores fallas? Bueno, fusión lumbar. ¿Por qué fusión lumbar? Se dieron cuenta que era más grave tener una espondilodicitis lumbar, bien sea porque eran gérmenes que por el área afectada generaban mayor virulencia, pacientes con inmunosupresión con VIH, o los pacientes que tuvieron necesidad de tener un drenaje previo a la instrumentación. Cuando analizamos el subgrupo de estos pacientes, damos cuenta que al necesitar un drenaje previo, presentaban mayor carga bacteriana, presentaban mayor tasa de abscesos epidurales. Bueno, en cuanto a los factores protectores, se dieron cuenta, los pacientes con osteomielitis cervical o dorsal, que se llevaron a fijación con los cultivos negativos, presentaron menores tasas de falla en la instrumentación, por lo cual yo considero que es un resumen y una respuesta clara a que estos pacientes se podrían llevar a cirugía cuando tengamos control de la infección. Este estudio se publicó en Neurosurgical Focus, y en el año 2019 nos va a decir, el 73% de los pacientes se llevó a cirugía en las primeras 24 horas. ¿Qué encontraron? Si se hace una osteomielitis cervical, hay que hacerla idealmente de forma temprana para prevenir los déficits neurológicos, las catástrofes médicas que se pueden presentar cuando se llevan a cirugía después de un día. Miren que sigue siendo una pregunta difícil de responder, si se debe llegar en el periodo agudo de la infección o en el periodo tardío, en una cirugía diferida. La pregunta nos van a hacer también con qué tipo de implantes utilizar. ¿Sería seguro implementar material de fijación en este tipo de pacientes que tenemos una infección? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, de que esos microorganismos, de que esas bacterias se nos generen acá una biopelícula y por lo cual sea más difícil de erradicar la infección. Bueno, una duda grande es la deformidad. Sin embargo, la deformidad se debería corregir con instrumentación, pero nuevamente sale la duda de usar instrumentación en un paciente que tiene una infección activa. Debemos buscar técnicas de reconstrucción espinal. Estos son los estudios que les voy a mostrar sobre qué tipo de instrumentación se pueden usar. De un estudio que en el 2006 utilizó 8 casos, pacientes con espondilodicitis piógena en la columna cervical. A los 8 casos se les hizo disectomía, pero no se les puso nada, no se les puso ningún injerto en el espacio intervertebral. ¿Qué mostraron? En el futuro, estos pacientes se les hizo un seguimiento de 3 años, todos presentaron fusión ósea adecuada, pero al no tener material, ninguno tuvo reconstrucción de su balance sagital. Quedaron fusionados, pero no quedaron con un adecuado alineamiento sagital espinal. En cuanto al uso de autoinjertos como el peroné, los estudios más antiguos dicen que podrían ser seguros. Sin embargo, cuando se usa este tipo de material, hay mayor riesgo de tener absorción y deterioro clínico por deformidad. Cuando hablamos de la reconstrucción espinal, esto lo estoy trayendo por la necesidad de restaurar un adecuado alineamiento espinal en estos pacientes. Este es un estudio que se extrapola de los pacientes que tienen canal cervical estrecho. Vemos acá que se les puede hacer disectomías o corpectomías. Miren cómo las tasas de fusión van a ser mucho más altas si se hace con disectomías. Miren el OR de 2.54 y presenta menores tasas de subsidencia del injerto. Ahora pensemos en un paciente que solo tiene un canal central estrecho, presentan tasas de subsidencia. ¿Qué podríamos esperar de un paciente donde la calidad del hueso no es más apropiada? Muy bien, acá para los estudiantes la disectomía consiste en reemplazar el disco por un material, en este caso un cajetín. Sin embargo, miremos que la disectomía genera riesgo de pseudoartrosis. Este riesgo está dado en un 3% por cada superficie que está en contacto con el hueso. Este es un ejemplo. Este paciente le pusieron tres cajetines, o sea que por cada lado que está en contacto, por cada raya roja, tiene un 3% de riesgo de subsidencia, o sea, quería 6 por 3, 18% en total de tener
o riesgo de pseudoartrosis. Recordemos, esto es en un paciente que tiene adecuada calidad ósea. Ahora pensemos un paciente que tiene una infección activa y que tiene una calidad ósea inadecuada para la fijación. Muy bien. En cuanto al uso de las placas generalmente son de titanio. El riesgo nuevamente está en la formación de biopelículas en pacientes con infecciones activas. Miren, aunque la fusión con placa es mucho mayor que si se hace sin placa, esto es dado en pacientes que no tienen infección activa. Existen diferentes estudios que nos van a comparar los materiales. Vamos a repasar algunos de ellos para ver cuál material es más seguro usar en este tipo de pacientes. Es un estudio que comparó el PIC, que es polietilmetilacetona. Esos fueron 5 pacientes, se les colocó estas cajas de PIC, pero sin injerto óseo, les pusieron vacías. Estos pacientes tuvieron una adecuada tasa de alineación cervical y fusión. Todos los pacientes, aunque se les puso este material sin injerto óseo, requirieron antibióticos por 6 semanas. Bien. En cuanto al uso de materiales de platino, el riesgo es dado por nuevamente las superficies de contacto con un hueso que va a estar más poroso, que va a estar con infección activa. El riesgo, y la pregunta está, ¿existe riesgo de tener una destrucción de los bordes óseos por el grado de infección espinal? Pues sí, realmente hay un alto riesgo de falla de la fijación de estos materiales de platino y los sistemas de fijación deberían variar en estos pacientes. Bueno, este es un estudio que salió en el Journal of Neurosurgery que nos van a decir, nos van a estudiar los pacientes con osteomielitis, no solo cervical, sino también dorsal y lumbar, se les van a dar un sistema de fijación impregnado con antibióticos. Bueno, miren acá que la mayoría fueron lesiones dorsolumbares, la gran minoría fueron con lesiones cervicales y miren que ninguna fue cervical, la mayoría fueron cervicodorsales. ¿En qué consistía ese estudio? Muy bien, al paciente se le daba 1 gramo de un cemento que ya tenía insertado 1 gramo de tobramicina y posteriormente en el acto quirúrgico se le ponía 1 gramo de vancomicina y el cirujano lo moldeaba. Usted lo colocaba en un cajetín y lo ponía en su lugar. ¿Para qué? Buscando de que al tener el cajetín contacto con el hueso infectado, al tener ese cajetín, este cemento óseo que va a estar impregnado en antibióticos, podría dar un manejo en las superficies óseas infectadas. Todos estos pacientes les hizo un manejo antibiótico durante 6 a 8 semanas, posteriormente les hizo un control por resonancia magnética. Los pacientes que tuvieron necesidad, bien sea por una adecuada alineación, posteriormente estas 8 semanas de recibir antibióticos, se les hizo un cambio de este cemento óseo con impregnación antibiótica por una caja definitiva. Muy bien. En conclusión, yo les puedo decir que la osteomielitis cervical es una enfermedad muy rara, se presenta generalmente en un 5-20% de los casos, tiene mayor riesgo de daño neurológico, mortalidad y requerir cirugía. En comparación, si lo comparamos con las osteomielitis dorsal y lumbar, es indispensable hacer un diagnóstico oportuno, certero, y darle un manejo adecuado para prevenir las complicaciones neurológicas. Les aconsejo hacer un manejo escalonado. No, lo que encontré en la literatura no apoya muy fuerte un manejo en agudo de este tipo de infecciones. Cuando digo manejo en agudo es hacer un tipo de fijación en caliente, y podríamos decirlo así, me parece riesgosa, generan altas tasas de falla y rechazo del material. Sin embargo, usted sí puede hacer en el primer tiempo quirúrgico, hacer un debridamiento y quitar la compresión en caso, por ejemplo, de una compresión epidural. El manejo quirúrgico no debe ir encaminado únicamente a drenar colecciones, sino también busque siempre la reconstrucción espinal, bien sea con ayuda de cilindros o no con ayuda de cajetines. Vamos a repasar nuestro caso clínico. Recordemos que es un paciente de 59 años, agricultor, que nos ingresa con cervicalia con una monoparesia. Entonces el TAC inicial tiene como presente una destrucción lítica del cuerpo vertebral de C3 y de C4. Miren cómo presenta una alteración en el balance sagital de su columna cervical. Se le hizo un primer tiempo que fue secuestrectomía y drenaje de colecciones. Y aquí en esta tomografía les estoy mostrando cómo se está dejando un espacio significativo entre los cuerpos vertebrales, por lo cual este paciente salió con tracción cervical. Posteriormente se le hizo, después de 3 semanas de tener un manejo antibiótico adecuado, guiado por el equipo de infectología,
y tener controles de cultivos y reacantes de fase aguda adecuada se llevó a fijación. Bueno, muchas gracias. Me gustaría saber si contamos con algún infectólogo en los usuarios. No. Felipe, yo quiero hacer un comentario antes de iniciar la discusión. Claro, profesor. Como introducción, y me parece que planteaste muy bien el panorama. Realmente el manejo de la espondilodisquitis sigue siendo controversial y me parece que inexacto en la literatura en lo que tiene que ver con el manejo quirúrgico y la reconstrucción espinal. Realmente, digamos que la literatura está llena de artículos que sugieren hacer reconstrucciones espinales en caliente y muchos inclusive afirman que la evolución es muy buena y que los pacientes no tienen tasas significativas de falla del tratamiento antimicrobiano ni de falla del instrumental. Sin embargo, en general son estudios con una calidad metodológica que es muy probablemente muy cuestionable. Pero si uno busca un poquito más, se encuentra estudios en los que realmente se demuestra que el riesgo de falla del tratamiento cuando los pacientes se instrumentan en la fase aguda realmente sí es muy alta y que puede ir desde un 23% e inclusive algunos hablan hasta de un 38%. Entonces, me gustaría escuchar el concepto inicialmente de los neurocirujanos que normalmente nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones. ¿Qué conductas tienen en estos casos en los que el paciente tiene un riesgo muy alto de deterioro neurológico, tiene una conexión epidural, pero además de eso está inestable y deforme? Y después escuchar el concepto de la doctora Isabel para que nos dé como, digamos, como luces de cuál sería el mejor abordaje terapéutico, especialmente en el control infeccioso. Aló. Doctor Romero, ¿está por ahí? No, Gustavo, ¿me repetí la pregunta, por favor? Nacho, no se escuchó nada. No, sí se escuchó. La pregunta es que estaba aquí un poquito distraído. Qué pena. La pregunta es que considerando el riesgo de falla que han demostrado algunos trabajos en cuanto a usar instrumental en caliente en un paciente que tiene una infección piógena como la que se presentó hoy, que cuál es el enfoque quirúrgico del grupo de neurocirujanos que estamos en la reunión y finalmente que la doctora Isabel nos cuente cuál sería el mejor abordaje terapéutico en estos casos desde el punto de vista obviamente pues del tratamiento antibiótico y el enfoque en cuanto al instrumental, el riesgo de biopelículas y todas estas cosas que preocupan. Yo creo, Gustavo, que idealmente el paciente debería tener un control de la infección antes de colocar el instrumental, pero en algunos casos eso no es posible. En este caso, probablemente con la tracción se mejoró la estabilidad de la columna transitoriamente, pero en algunas circunstancias eso no es posible, por ejemplo, en una espondilodisquitis dorsal, donde usted pierde uno o dos cuerpos vertebrales. Yo creo que ahí se debe correr el riesgo de poner el instrumental. En las ocasiones en que a mí me ha tocado poner el instrumental, realmente no he tenido problema, pero obviamente es un riesgo muy alto que ya la doctora Isabel nos definirá qué tan posible es colocar el instrumental sin haber tenido un control de la infección. Adelante, doctora Isabel. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Hola, bueno, listo. Muchas gracias pues por la invitación. Yo creo que pues nadie tiene aquí la última palabra, pero cuando
a un infectólogo le preguntan que cuál es como el mejor abordaje de estos pacientes para definir si se pueden fijar o no, pues para nosotros lo primero es que hay que tener un aislamiento microbiológico, porque si uno no sabe cómo dirigir la terapia, realmente ustedes saben que los tratamientos empíricos por lo general fracasan, ¿cierto? Uno sí espera tener control de la infección antes de intentar hacer una fijación, porque el problema es que si el paciente está supurativo, realmente poner un cuerpo extraño, obviamente va a tener mayor riesgo de formación de biopelícula. A uno le gusta que el paciente vaya con un cultivo negativo a la hora del implante, y de hecho uno de los estudios que mostró el doctor, a los pacientes les fue mejor cuando tenían cultivo negativo previo a la cirugía. Sin embargo, en ese estudio pues llama la atención que solamente 7% de los pacientes se habían llevado a la cirugía de lavado y drenaje quirúrgico en un 7%. Entonces, digamos que todos los estudios pues hay que interpretarlos según sea la población que haya sido evaluada, como decía el doctor Gustavo Giraldo, dependiendo de cuál sea el planteamiento metodológico que hayan utilizado, porque pues si uno tiene una osteomielitis hematógena que no tiene absceso epidural, que no es muy supurativa, pues probablemente dependiendo de cómo sea la inestabilidad va a depender cuál va a ser el grado de compromiso óseo y la estabilidad o no y la fijación que necesite. Entonces, creo que para nosotros pues lo más importante es tener el aislamiento microbiológico, tener un cultivo negativo a la hora del implante o realmente sí dar tratamiento, pero no sé ustedes que hablan en caliente, es decir, cuánto tiempo de antibiótico suministrar al paciente antes de definir la fijación. La otra parte de los antibióticos locales, sí, tú puedes hablar de tobramicina y vancomicina, pero realmente pues uno los debiera poner según cuál sea el aislamiento microbiológico, pues, que sea sensible, por ejemplo, a aminoglucósidos. Si voy a usar tobramicina, porque si no le estás dando como responsabilidad al antibiótico local y puede que sea resistente. Lo mismo vancomicina, probablemente la vanco sí se pueda utilizar para la mayoría de los cocos gram positivos, pero siempre es mejor tener la susceptibilidad antes de utilizarlo. Claramente los pacientes deben tener una estabilidad para lograr control de la infección. Si el paciente está inestable, pues habrá que fijarlo, pero pues en ningún momento yo creo que hay que definirlo. Es con base en la evolución clínica, los reactantes, el estado del sitio operatorio y el estado sobre todo de los tejidos blandos. Doctora Isabel, yo tengo una pregunta que siempre me ha cuestionado. El 78% de los pacientes tienen hemocultivos positivos. Sin embargo, cuando hay una espondilodistitis sin un absceso epidural, sin una compresión importante, sin una deformidad, ustedes nos piden adicionalmente la realización de una muestra directa. ¿Por qué esa obsesión? ¿O por qué no? La obsesión. Sí, no, la fijación, sí, yo entiendo, eso es una fijación, uno siempre quiere tener como el aislamiento del cuerpo infeccioso. Sin embargo, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene una infección por Staphylococcus aureus, yo creo que si el paciente no tiene un absceso epidural, si no tiene colección drenable, yo sí te digo, listo, le damos tratamiento dirigido al aislamiento de sangre, pero cuando estamos hablando de un paciente que tiene una colección, no solamente pues una espondilodistitis, no, los estudios muestran que usted si le puede hacer el aislamiento, sea así sea con una función percutánea y tiene el aislamiento, porque el paciente no tiene colección, usted le puede dar tratamiento y no tiene que mandar a operar el paciente, ¿cierto? Porque es que igual la cirugía es básicamente para el aislamiento microbiológico, pero eso depende, ¿cierto? A uno que le preocupa, por ejemplo, cuando el foco es urinario, gastrointestinal, es el riesgo de infecciones, digamos, polimicrobianas es mayor, pero si tú tienes el aislamiento de sangre, dependiendo de cómo es el paciente, probablemente se le pueda dar tratamiento dirigido al aislamiento de sangre. Lo que pasa es que no todos pensamos igual. Gracias, Isa. Bueno, con gusto. Me preguntan por acá también para la doctora Isabel que cuáles son las indicaciones para supresión oral a largo plazo cuando se hace instrumentación. Mira, yo creo que eso tampoco tiene como una respuesta muy certera y eso depende como de la evolución del paciente, del tipo de infección que tuvo y del grado de instrumentación también, porque muchos
Inclusive cuando tú lees, dicen que el desenlace es igual si les das 6 semanas de tratamiento o más, más de 6 semanas de tratamiento, y que algunos la supresión no va a cambiar, pues, o sea, el riesgo de fracaso. Yo creo que eso depende, es como del aislamiento microbiológico, si hay aislamientos multiresistentes, si, si la evolución del paciente inicial no es muy buena, si permanece inflamado durante mucho tiempo, es en los que uno pues a veces piensa darles 3 a 6 meses de tratamiento. Pero pues yo no tengo la respuesta a eso, eso es muy como basado en la evolución del paciente, como muy individualizado. Por aquí me preguntan, y yo creo que esta respuesta nos los pueden dar Carlos o Oscar Romero o Gustavo. Me pregunta un estudiante que está aquí presente que por qué antes le hicieron una cirugía por detrás, que si con haberla operado por delante no era suficiente. Una de las metas más importantes en osteomielitis, y especialmente considerando que estamos hablando de un cuadro inflamatorio donde hay una catabolia local en la columna, es dar una estabilidad muy efectiva. Entonces, si ustedes ven en la resonancia, inclusive C2 tenía algunos cambios inflamatorios, aunque no se veía tan lítica en la tomografía. Entonces, digamos que siempre que se usan instrumentales anteriores, siempre puede haber riesgo de subsidencia, de falla del instrumental y por consiguiente pues deformidad y complicaciones neurológicas. Entonces preferimos darle más estabilidad a la columna, complementándola con una fijación posterior. Muchas gracias. Nacho, aprovechando que Pedro, que es ortopedista de columna, está en la reunión y que en algún momento se plantea el uso de aloinjerto en este tipo de situaciones, quisiera la opinión de Pedro, que tienen muchísima más experiencia que nosotros en aloinjertos e infecciones en trauma, infecciones de extremidades, si lo recomiendan y realmente cuál es el comportamiento de ese tipo de, digamos, de implantes en esta situación. Buenos días. A ver, desde el punto de vista, pues, en reconstrucción ósea, pero ya más en esqueleto apendicular, uno inicialmente lo que maneja es intentar sacar toda la infección que haya del hueso, y si tiene una inestabilidad, pensar en cemento con antibiótico un tiempo para manejar el espacio muerto, y más adelante uno considera de pronto técnicas reconstructivas, intentando lo máximo no usar aloinjertos. El injerto se comporta muy mal, especialmente ese hueso pericortical para estructura, porque no se integra, además tiene riesgo, como es tan vascular, tiene riesgo de que sea como que la infección persista por ese mismo aloinjerto. En ciertas ocasiones uno piensa en ese aloinjerto si no tiene si no tiene más alternativas de reconstrucción, pero hay un riesgo alto de infección. En columna, el riesgo grande es ese del aloinjerto. Uno le entraría a pensar en esos tipos de aloinjertos estructurales cuando ya tiene la infección muy controlada, ya procedimientos reconstructivos muy a posterior, cuando está seguro uno de que no hay ya una infección subyacente. Que en columna, el problema en la columna, pensando en cemento con antibiótico como un espaciador para controlar la infección, que en columna cervical no hay tanto estudio. En columna lumbar y en columna torácica hay casos publicados de colocar un bloque óseo, pues un injerto, cemento óseo con antibiótico, pues ya hecho, uno moldea eso y espera que se enfríe y lo coloca un bloque óseo ahí para tener ahí, especialmente para tener un soporte estructural y manejar el espacio muerto. Y ya después, más adelante, pensar en ya alternativas reconstructivas que hay cabría pensar en el injerto estructural para reemplazar esa columna anterior cuando usted realizó varias corpectomías. Eso es como lo más importante. Ahora, en ortopedia también se utiliza mucho el hueso córtico esponjoso con antibiótico en algunas ocasiones, pero cuando necesitamos estructura, el aloinjerto que necesita es el aloinjerto tricortical, que es el que le da soporte estructural.
Eso es como lo que tenemos como más en la cabida de eso. No sé si tienen preguntas respecto al uso de injertos en infecciones. ¿Alguien de los presentes recomendaría el uso del injerto en este tipo de situación? ¿O qué experiencia han tenido alguno de los presentes al injertos en este tipo de situación? Yo le cuento algo. Adelante, Carlos, contanos. No, con respecto a los injertos óseos en columna cervical, digamos, en alguna época para reemplazos vertebrales múltiples cervicales, recuerdo que utilizábamos tanto injertos tricorticados de cresta ilíaca como injertos de peroné. Recuerdo sobre todo los de peroné, con resultados a largo plazo, digamos, buenos, pero con una alineación sagital no tan satisfactoria, porque el problema de este tipo de injertos, como en el caso del peroné, es que hay una subsidencia alta, porque precisamente la superficie de contacto entre el injerto y las placas terminales de las vértebras de la parte superior e inferior de la construcción, pues no tienen una buena congruencia, o no es la congruencia ideal. Entonces uno veía, hace unos años, sobre todo cuando utilizábamos ese tipo de injertos, uno veía mucha subsidencia. Repito, los resultados eran buenos, pero no creo que sean superiores, vistos retrospectivamente, no me parece que sean superiores al uso de cilindros donde uno tiene la posibilidad de escoger una placa que haga un contacto ideal entre la placa terminal de la vértebra superior e inferior para una mejor alineación. Lo otro que yo veo como problemático en la espera para la construcción final, que obviamente es la indicación cuando hay una infección activa, estamos hablando de una osteomielitis, o sea que hay un compromiso del cuerpo vertebral, es que es el tiempo que uno deja entre la primera cirugía, que es la de la descompresión, como estaba indicado en el caso que antecedió la charla del doctor Felipe. Ese tiempo de latencia entre el momento de la descompresión y el segundo abordaje para hacer la reconstrucción final, me parece que es crítico, porque es que la entrada a columna cervical por vía anterior, que es es distinto en dorsal y lumbar, porque en dorsal y lumbar uno puede entrar al cuerpo vertebral por una vía posterolateral sin tanta dificultad, pero en cervical pues es imposible. Entonces en cervical la experiencia es que cuando uno tiene más de una semana de intervalo de tiempo entre una y otra intervención, generalmente la fibrosis es muy alta y el riesgo de complicaciones en hipofaringe y en todas las estructuras nerviosas, sobre todo el laringio superior en la parte alta y el laringio recurrente en la parte inferior, me parece que es muy alta. No sé exactamente qué tanto puede ser el riesgo de eso, pero sí sé que técnicamente es muy difícil cuando uno tiene más de una semana entre un procedimiento y otro, volver a entrar con una buena separación de planos anatómicos para asegurar una disección segura. Me parece que esa parte es como crítica. No, de pronto no se da lo mismo en dorsal y en lumbar, porque es que en dorsal y lumbar uno, por la vía posterolateral, no puede hacer una reconstrucción sin tanto problema, pero en cervical sí tendría que volver a entrar. Pero incluso en lumbar, las reoperaciones, por ejemplo, de los abordajes anteriores de la unión lumbosacra, si pasa más de una semana, eso no da entrada. Ya tiene que hacer pues, una disección muy grande con un cirujano vascular para asegurar que no haya daño de todas estas estructuras que hay allí, pero se dificulta mucho cuando ha pasado más de un intervalo de una semana. Entonces, no sé, la pregunta que me quedaría a mí para los asistentes y para la doctora Isabel es si con una semana de antibióticos con germen aislado y antibióticos dirigidos puede ser suficiente para asegurar que no va a haber rechazo a la construcción, pero me parece que técnicamente lo más fácil sería no dejar pasar más de una semana entre un abordaje y el siguiente.
Yo, ¿qué te puedo decir? Pues 7 días a mí me parece muy corto, pero como te digo, eso es individualizado dependiendo del grado de infección que tenga el paciente y cómo estén los tejidos blandos. Si uno considera que se llevó un primer drenaje, que quedó limpio, que tiene tratamiento antibiótico y digamos la respuesta inflamatoria está controlada, se puede contemplar esa posibilidad si el paciente está muy inestable, porque todos sabemos que o sea, dentro del manejo de la infección, si el paciente no está estable, probablemente uno no la va a lograr controlar. En 7 días me parece que es muy corto, ¿cierto? Pero es mirar cómo es la evolución. Yo creo que todos los pacientes no son iguales. Uno, al menos, por ejemplo, en ortopedia esperamos 7, 10 días, inclusive hasta 14, dependiendo de cuál sea la instrumentación que hay que ponerle al paciente. Pero si tú me dices que lo vas a instrumentar por arriba y por debajo del sitio de la infección, probablemente uno se pudiera decir, listo, pues hágalo temprano, ¿cierto? Si usted no me va a tocar el sitio que esté infectado, no le va a poner ahí, pero si le vas a poner un cilindro, ¿cierto? Y eso está, si la infección no está controlada, a uno sí le da temor. Gracias, Isa. Ignacio, Adelante, Ignacio. adelante. Bueno, buenos días. Yo tengo una pregunta y es con el manejo de las imágenes posoperatorias en los pacientes con espondilodicitis, que realmente pues hemos tenido como algunos diferencias en concepto con los infectólogos, porque ellos pues muy frecuentemente ordenan resonancia en pacientes al terminar el manejo antibiótico y uno con mucha frecuencia ve que los pacientes todavía tienen cambios inflamatorios. Entonces, para la doctora Isabel, pues como quisiera como su concepto con respecto a eso. Y la otra cosa, para las personas del hospital, para que cuando terminemos la reunión le demos 5 minutos a la doctora Janet Rosero, que nos va a dar como una indicación sobre la forma de pedir el neuromonitoreo. Muchas gracias. Hola, sí, digamos que eso es una costumbre, todo el mundo puede querer ver una imagen cuando se termina el tratamiento y probablemente es más de los clínicos que de los quirúrgicos. Por los que estamos acostumbrados a ver eso, pues sabemos que la resonancia sigue mostrando cambios inflamatorios en el tiempo, a los meses. La única indicación de hacer resonancia de control es el paciente que ha tenido colección para usted definir si la colección sí quedó resuelta. Es como la única indicación. De resto, pues usted clínicamente el paciente está bien, no hay como ningún signo de alarma, yo pienso que se puede hacer seguimiento clínico. Buenos días. Saludos desde Colombia. Adelante. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Bueno, particularmente, très bien. Particularmente, recientemente tuvimos un caso muy similar, pues aquí en el Hospital Sacré-Cœur en Montreal, y utilizaron para una corpectomía de un solo nivel un cage de fibra de carbono, hay otros de poliamida. Y pues yo pregunté y hablé con los profesores y tiene varias ventajas, ¿cierto? Sobre los metálicos. Listo. Primero con lo que acaba de mencionar Juan Diego, tiene ventajas cuando se realiza la resonancia, ¿cierto? Son translúcidos y no tienen el artefacto que da el metal o el titanio, ¿cierto? Que es un artefacto pues muy importante y al final la resonancia en algunas veces se pierde porque no se ve nada, ¿cierto? Y lo otro es que son unos cage que vienen con una cavidad grandísima, donde usted puede meter pues mucho al injerto, incluso lo puede rellenar de cemento con antibiótico, o sea, da una cavidad grande, mucho más que lo da el cilindro expansible, termina siendo muy cómodo para el cirujano, pero favorece más la pseudoartrosis, ¿cierto? Pues porque finalmente es un bloque de metal, no se puede a veces llenar tanto, cuando usted lo impacta se sale el hueso, se sale el contenido, etcétera. Entonces, me pareció muy interesante eso, o sea, tener en cuenta como que hay otros materiales, ¿cierto? Además, pues, del solo el injerto, el peroné, etcétera, etcétera, o el titanio, considerar esos cage de fibra de carbono o poliamida, que son muy útiles, vienen de todas las medidas, ¿cierto? Pues vienen de muchas medidas, entonces hay que entrar muy bien armado con muchos de esos cajetines con todas las medidas que se ajuste bien. Además que por la misma infección el riesgo de subsidencia es mucho menor con estos porque es una estructura menos rígida, se impacta menos en el hueso que los cage metálicos que uno recorta y quedan con puntas. Digamos que da una buena realineación sagital,
disminuye la subsidencia, tiene ventajas para realizar imagen posoperatoria y favorece más la función e injerto. Usted le puede meter muchas otras cosas. Pues eso es como lo que vi, mi apreciación, en un caso reciente inclusive. Fibra de carbono. Fibra de carbono o poliamida, sí. Son Yo le cuento algo del uso del carbono. En años anteriores utilizamos mucho los cajetines para fusiones anteriores lumbares con fibra de carbono. La fibra de carbono entró en desuso por el grado de particulación tan grande que tenía, y eso lo veía uno en pacientes que se reintervenían. Tiempo después de haberles hecho el abordaje anterior con cajetines de fibra de carbono, la particulación que da el carbono es muy alta. O sea, el tatuaje biológico que produce es muy alto, y eso hizo que se abandonara, digamos, de alguna manera el carbono. No sé ahora la experiencia de Salo, cómo se da pues con esto. Sé que después el carbono lo revestían de una película de poliamida, como dice él, y eso disminuía la particulación, pero es un elemento que produce mucha particulación biológica, y ese es uno de los problemas a largo plazo que uno tiene que tener en cuenta. Todos estos materiales, no solamente el carbono, el metal también, pero el metal muchísimo menos, el flujo iónico y el tatuaje particulado son toxicidad para los tejidos y son toxicidad sistémica, representan toxicidad sistémica, hay que tener en cuenta eso. Puede que desde el punto de vista radiológico sea muy ventajoso, sí, por lo que dice Salo, pero esos cajetines los utilizamos con mucha frecuencia, recuerdo, ese era el gold estándar del cajetín para la fusión anterior lumbar, para el ALIF, y se abandonaron por eso. Y repito, en las revisiones de los pacientes, sí lo recuerdo, uno veía particulación muy notoria con el carbono. Ese era uno de los problemas que tenía. Sí, claro, seguro. Pues obviamente no me tocó anteriormente, pero estos que se utilizaban, pues es una tecnología seguramente que ha tenido en cuenta todos esos problemas, porque son cajetines. Inclusive cuando yo pregunté dijeron que exactamente lo que usted dice, profe, que se había caído en desuso, pero que recientemente, de alguna manera, pues no sé decirla, había mejorado mucho pues la tecnología de esos implantes, y que hacía unos 2 o 3 años, inclusive unos italianos habían vuelto a reutilizarla, y hay estudios ahí, más de esos italianos, uno del 2019, que comparaban las subsidencias, pues en todo, no solamente en infección, sino en degenerativa, en trauma también, ¿cierto? Entonces no sé si es que han mejorado quizás los defectos previos, pero lo que quiero decir es que se está retomando, pues, y se tiene en cuenta. Muy interesante. El otro problema que tenían las cajas era que cuando uno las impactaba al final para recolocarlas, esas cajas se fracturaban, porque es que el carbono obviamente no tiene la misma resistencia que tiene el titanio. Pero interesante el dato. Muchas gracias, Salo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Si no, los dejamos con la reunión del hospital. Nacho, para puntualizar simplemente en cuanto a los aloinjertos, como lo dijo el doctor Pedro y el doctor Rivera, si uno revisa bien la experiencia de aloinjertos en la columna, pareciera que las tasas de fusión sí son muy altas, pero las tasas de deformidad y subsidencia son muy importantes. Entonces los pacientes fusionan pero deformes. Importante puntualizar. Y para aprovechar la doctora Isabel hasta la última gota, aunque yo creo que ya salió, no, sí, ya salió, no, todavía está ahí. Todo el mundo habla de biopelículas. O sea, ¿realmente qué tan importante es la biopelícula en los materiales de instrumentación? ¿O hay alguna solución para eso? No, la única solución sería hacer comunicación al paciente. Cuando la comunicación, o sea, retirarla, son como ondas de choque. La biopelícula está madura y está establecida. Obviamente esto es una forma de supervivencia de las bacterias, logra matar solamente con el antibiótico, porque están en un estado de quiescencia y son resistentes a los antibióticos. Les ponga su sensibilidad fenotípica porque son metabólicamente activas, entonces no tienen actividad replicativa, y por eso entonces el antibiótico no les va a matar, ellos quedan viviendo, y se retira el antibiótico sistémico y pues la biopelícula depende
del tiempo que lleve al implantado, puede pensar que cuando son infecciones tempranas puede lograr pues como controlar su establecimiento. Aquí lo que pasa es que estamos hablando de implantación mental durante una infección activa con potencial riesgo de biopelícula. Sin embargo, por eso pienso que el sitio donde implantar debe estar al menos con infección controlada para minimizar ese riesgo. Pero claro que la biopelícula es muy importante. La primera causa terapéutico de las infecciones de osteocina. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Fue muy interesante su intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana vamos a hablar de deformidades Cantaremos entusiastas a nuestro